En este sentido, nosotros vamos a empezar a hablar de que tras estas hostilidades, tras estas acciones, la política de apaciguamiento que se va a intentar fomentar tras el fin de la Primera Guerra Mundial va a fracasar. Entonces, bueno, pues la Sociedad de Naciones no tiene forma de parar a Hitler. No hay nada que pueda hacer para parar a Hitler. Alemania vuelve a ser una nación fuerte, vuelve a ser una nación poderosa y vuelve a ser una nación que lo que quiere es hacer lo que le da la gana. Entonces, bueno, pues como ellos no tienen herramientas, por así decirlo, para frenarle, se ven un poquito desbordados. Se intenta hablar con Hitler y solucionar esto desde la vía diplomática en la llamada Conferencia de Múnich. Entonces, bueno, pues en la Conferencia de Múnich, en la que participaron sobre todo Inglaterra y Alemania, se legitimó la invasión nazi, es decir, la Conferencia de Múnich, que se produce en 1938, le da carta blanca a Hitler para que ocupe Checoslovaquia y los Sudetes, es decir, y además también legitima la anexión de Austria. En este sentido, todo el mundo pensaba, según nos dice la historiografía, que Hitler se iba a parar si se le daba todo eso. Entonces, la cuestión es que todo el mundo sabía realmente que Hitler no se iba a contentar, que Hitler iba a seguir para adelante. No obstante, de cara a la opinión pública se dijo que dándoselo Hitler se quedaría ya quieto porque no quería más cosas. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que Hitler y Mussolini firmaron un acuerdo que se llamaba el Tratado Anti-Comintern, que esto era para luchar contra los comunistas, para luchar contra la Unión Soviética. Claro, ¿cuál es la idea de la democracia? Vamos a esperar, vamos a dejar que Hitler y Mussolini pongan en práctica el Tratado Anti-Comintern y cuando Rusia se enfrente a y cuando la Unión Soviética se enfrente a Hitler y a Mussolini, los tres países se van a quedar debilitados y vamos a llegar nosotros y los vamos a derrotar. No sé si entendéis un poquito esta idea. La idea básicamente que tenemos con dejar a Hitler que haga lo que quiera es que estaban esperando a ver si Hitler y Stalin se enfrentaban mutuamente. Y en el momento que se enfrentaran, ganara, pues imaginaros que hubiera ganado Hitler. Pues Hitler se hubiera quedado muy debilitado y ante esa debilidad las democracias occidentales hubieran llegado, hubieran derrotado a Hitler y hubieran restituido la democracia como sistema en toda Europa. Esa era la idea. Claro, en este caso sacrificaron muchos peones, por así decirlo, si esto fuera como una partida de ajedrez, sacrificaron muchos peones a España, a Austria, a Checoslovaquia y en este caso el plan era este, esperar a que ambos llegaran a enfrentarse para que se debilitaran y destruirlos a todos. Es decir, un poquito la idea. Primero que se maten entre ellos y una vez se hayan matado entre ellos, nosotros llegamos y los terminamos de matar. Sí, pero en este sentido algo se le escapó. Y ese algo va a ser elementos tan importantes como que Hitler y Stalin no eran tontos. Es decir, si esta gente se mantuvo en el poder y alcanzaron lo que alcanzaron, es porque eran gente inteligente. Y estos no son tontos y se dan cuenta de que el plan de las democracias occidentales es que se pelearan entre ellos. Así que en este sentido, pues como ellos esperan que hagamos eso, nosotros vamos a hacer algo que no esperan. Vamos a firmar la Unión Soviética y Alemania un pacto de no agresión que se conoce con el nombre del Pacto Germano-Soviético y en ese pacto, además de no atacarnos mutuamente, nos vamos a repartir de forma pacífica a Polonia y así, de esta manera, las democracias occidentales no van a tener más remedio que entrar en la guerra y enfrentarse a nosotros según el que quieran, o bien contra la Unión Soviética o bien contra Alemania. Eso que lo decidan ellos. Pero nosotros entre nosotros no nos vamos a debilitar para que así, de esta manera, cuando las democracias occidentales entren, pues estemos fortalecidos para enfrentarnos a ellas. Entonces, bueno, pues esto generó múltiples caricaturas, como esta que os acabo de poner, que tenéis en el libro precisamente, y que en este caso muestra la unión de dos polos opuestos, la unión del totalitarismo de derecha, encarnado por Hitler, y la unión del totalitarismo de izquierda, encarnado por Stalin. Claro, ya con esto no queda más remedio que iniciar la guerra, porque están viendo las democracias occidentales que Hitler y Stalin no se van a enfrentar. Y mientras Hitler siga ocupando territorio, las democracias occidentales iban a ir perdiendo aliados y por tanto debían
enfrentarse a Hitler porque si se veían solos era peor que si no lo paraban a tiempo. Entonces, Hitler, durante agosto del año 1939, lo que hace es reclamar este territorio, el Danzig, que tras la Primera Guerra Mundial se le entregó a Polonia y que en este caso era un territorio que lo que hacía era dividir el territorio continental alemán. Es decir, el corredor del Danzig lo que hacía era dividir Alemania. Es una pequeña ciudad realmente. Y en este caso, bueno, pues tras dividir Alemania, lo que va a pasar es que Hitler lo que hace es reclamarlo para volver a unir la Alemania continental. Claro, eso evidentemente no lo querían las democracias occidentales. Y viendo que ante los ultimátum que Hitler hace al gobierno polaco para que le devuelvan el corredor del Danzig en Alemania, y ante la negativa de Polonia, y viendo que la Unión Soviética no responde, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las democracias se dan cuenta de que estos dos, Hitler y Stalin, han pactado. Entonces, cuando se dan cuenta del pacto, el día 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia tomando el corredor del Danzig. Y en este sentido, 2 días después, viendo que la Unión Soviética sigue sin atacar a Alemania, Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. Y de esta manera, Hitler continúa su avance por Polonia y la Unión Soviética empieza a ocupar el territorio que se habían repartido en el pacto germano-soviético y así, de esta manera, estalla la Segunda Guerra Mundial. Bien, con esto mostrar un poquito algunos mapas. Aquí básicamente tenemos el territorio de Alemania hasta el año 1938, que sería todo esto de aquí. Esto de aquí sería el corredor del Danzig, ¿vale? Lo que separa las dos Alemanias, esta de esta, pues sería este territorio de aquí. Y en este caso, bueno, pues aquí tenemos Austria, que va a ser una de las anexiones más importantes que Hitler se va a hacer. Todo esto de aquí, concretamente, va a ser el territorio que se va a incorporar durante el Anschluss. Y los Sudetes serían toda esta zona de aquí. Entonces, bueno, pues la ocupación de los Sudetes va a dar paso a la ocupación de Checoslovaquia que se legitimó en la conferencia de Múnich del año 1938. Aquí tenemos imágenes de austriacas recibiendo a los nazis con la bandera del Tercer Reich como símbolo de su anexión al Tercer Reich. Y bueno, pues aquí tenemos a Hitler presidiendo un desfile de tropas en Viena. Otra de las imágenes que me gustaría mostrar, aquí bueno, pues se ve un poquito mejor lo que es el corredor del Danzig, que lo que hacía era dividir precisamente el territorio alemán en dos. Aquí tenemos una imagen del estallido de la guerra con la invasión de Polonia, las tropas alemanas desfilando por Cracovia y por Varsovia. Y aquí tenemos un mapa donde se aprecia perfectamente la división entre Alemania y la Unión Soviética de Polonia. Es decir, todo este territorio, hasta aquí más o menos, le pertenecería a la Unión Soviética y todo esto de aquí sería territorio de Alemania. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver que el pacto germano-soviético lo que hizo fue matar dos pájaros de un tiro. Stalin lo que buscaba era ocupar parte de Polonia y Hitler también. Y en este caso también Stalin y Hitler buscaban el no enfrentarse para no debilitarse de cara al enfrentamiento con las democracias liberales. Y bueno, pues en este sentido y con esto ya damos por concluida la clase de hoy. Espero que os haya servido y bueno, pues realizar un resumen lo más interesante posible. Bueno, interesante o si queréis, un resumen lo más preciso posible.